pedí, hermana, si tienes oportunidad en todas las actividades que realizas de visitar una iglesia presbiteriana en Corea, visítala. Y cuando le pregunté, me dijo, pastor, si entré a una y grabé este audio. Y esto lo pongo porque el título de este mensaje el día de hoy es: las naciones están invitadas a alabar a Dios. Es decir, que en Corea, allá ya es otro día, pero en Corea se reunieron el domingo en la iglesia, en un templo, y cantaron a Dios. Cantaron cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción cuán grande es Él, en coreano. Y seguramente en la India, un país difícil para reunirse como cristianos, hay iglesias reuniéndose. Las naciones están invitadas a alabar a Dios. Seguramente en Inglaterra, y si nos vamos más para acá, en España, hay iglesias reuniéndose los domingos. ¿Y qué decir de América, hermanos? El continente americano, que tenemos más o menos los mismos horarios, están reunidas. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Es lo que acaba de leer el joven Ramsés. Y es que, hermanos, llegamos al último domingo del mes de abril, y gracias a Dios, porque después de que nos unimos a la celebración el domingo pasado con la sociedad femenil, hoy podemos meditar nuevamente sobre el tema de la adoración y la alabanza a Dios. Y por eso hemos leído este salmo, que por muchos de nosotros seguramente es conocido porque es el salmo más cortito de toda la Biblia, el Salmo 117. ¿Cuál es el más largo, hermanos? 119, ¿no? Y ya hemos hablado de ese salmo, que es un acróstico y son 8 versos por cada letra del alfabeto, por eso es tan largo. Pero el Salmo 117 es el más corto que van a encontrar ustedes en la Sagrada Escritura. Pero a pesar de su corta extensión, el mensaje y el reto es enorme para la iglesia actual. Para profundizar en el mensaje que tiene este salmo, no quisiera que perdamos de vista algo que dice toda la Sagrada Escritura. Dios eligió a un pueblo para establecer un pacto con ese pueblo. Un trato entre Dios y un pueblo en particular. Recordemos un poco cómo es que Dios va llevando a su pueblo hacia este asunto del pacto y su elección. Si ustedes abren su Biblia, por favor, en Génesis 12. Génesis 12, versículos 1 al 3. Dice el escritor sagrado: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa que Dios hace con Abraham. Un pacto. Una promesa en el que le dice Dios: yo voy a estar contigo. Si tú me obedeces y sales de tu tierra, de tu parentela, y te vas al lugar que yo te voy a indicar, yo voy a ser tu Dios, y tú vas a ser mi pueblo. Y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, y voy a bendecir al que te bendijere, y todo lo que acabamos de leer. Va a ser de él una gran nación. Pero den vuelta al capítulo 15, hermanos, de Génesis. Siguiendo en este contexto pactual del pacto, versículo 2. Le dice a Abraham, respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dios, tú que me estás diciendo que yo voy a ser tu pueblo y que en mí serán benditas todas las naciones. Hay un pequeño detalle, Dios. No tengo hijo.
Pequeño detalle, ¿cómo dices que vas a hacer de mí una gran nación si no tengo descendencia? Lo único que tengo es ese siervo, Eliezer, que es el que por ley va a heredar, y ni mi hijo es. Pero hermanos, Dios es soberano. Dios tiene todo bajo su control y le reitera que sí, que si Dios le prometió hacer de él una gran nación, se lo va a cumplir. ¿Cómo? Ahora sí, como decimos popularmente, solo Dios lo sabe, ¿no? Verso número 4 de ese capítulo 15. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Le reitera, o sea, confía en mí. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, ¿no? Porque confía. No te preocupes. Y es más, se va haciendo viejito y no llega el hijo, pero Dios me dijo que confiara. Algo fundamental para la historia del amor de Dios es que la fe, hermanos, está presente. Invitación que también se nos hace a ustedes y a mí el día de hoy. Confíe en Dios. Aquí en la Biblia hay muchas promesas de Dios para con nosotros. ¿Las cree? Por fe. ¿Por qué? Porque las va a cumplir. Así el versículo 6, vean qué bonito lo dice el escritor. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por eso le llamamos el padre de la fe. Para empezar, salirse de una tierra que él estaba bien contento, bien feliz, allá en Ur de los Caldeos. Y después confiar en esta promesa que Dios le hizo. Pero hay algo más, hermanos, para confiar en esa promesa de parte de Abraham. Esa promesa lleva a Dios mismo a firmarla, como se firmaban los pactos en aquel tiempo. Hoy firmamos contratos y vieron que firmé aquí el certificado y vamos y firmamos. Ya si quieren de sangre, ¿no? Pacto de sangre, esos ya son otros asuntos. Con la pura firma basta en muchos de nosotros. Pero en aquellos tiempos los pactos se firmaban. Y el que firma, hermanos, ese pacto con Abraham, ese trato, es el mismo Dios. Vean versos 7 al 9 de ese Génesis 15. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Sáltense hasta el verso 17, por favor. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande o el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hermanos, cuando dice que está pasando una antorcha de fuego por en medio de los animales, esa es la firma de Dios. Él se está comprometiendo en que va a cumplir. Así es como se firmaban en aquellos tiempos, con sacrificios de animales. Y en este caso, vean todos los animales que pidió, y Dios es el que pasa por en medio de ellos. Te lo firmo y te lo cumplo. La antorcha entonces de fuego pasando por en medio de los animales es la firma que Dios hace para ese pacto. Un pacto con Abraham. Y si Dios le prometió que va a hacer de él una gran nación, aun cuando no ha tenido descendencia, y Abraham lo creyó, entonces está cumpliendo parte de ese pacto. Y no solamente va a ser grande en número la descendencia de Abraham, sino también le dice Dios: también te voy a dar una tierra, tierra que esté ocupada. Y ya leímos todos los nombres tan extraños, los refaitas, los jebuseos, sí, te voy a dar esa tierra. Tierras de personas que ocupan personas que no fueron elegidas por Dios para ser su pueblo. El pueblo elegido por Dios es el de Abraham. Por eso le dice Dios: pues los voy a sacar.
Bueno, yo no, tú vas a tener que chambearle y vas a tener que entrar y sacarlos, pero confía en mí, en que con mi poder los vas a poder sacar. Así, aun cuando hay pueblos que no van a ser descendientes de Abraham y tampoco forman entonces parte de este pacto que hizo Dios con Abraham. Vean, si regresamos al capítulo 12, cuando le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No significa que los va a descuidar y las va a botar. Al final de cuentas, el pacto que hizo Dios con Abraham alcanza también bendición para todas las familias de la tierra. Sí es cierto, el trato con las descendientes de Abraham, las bendiciones que todo ese pacto incluye, pero también dice a todas las familias de la tierra. Si le cambiamos el término, a todas las naciones, porque Dios es el Señor de toda la tierra. El hecho de que haya escogido un pueblo no significa que no es Dios de todos los demás pueblos. Dios es dueño de todo. Dios gobierna sobre todo y sobre todos. Aún los pueblos que no conocen. Pensemos en los aztecas, los mixtecas y todos los pueblos de aquí de México. Todos ellos, Dios los gobierna también. Por eso qué hermoso cuando el salmista nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dios gobierna todo. Y es ahí, hermanos, donde el Salmo 117 empieza a representarnos ese reto al pueblo de Israel en una primera instancia y a la iglesia en la época actual. Porque ¿cómo empieza el Salmo 117, hermanos? Alabad a Jehová. ¿Quiénes? Naciones todas. ¿Quiénes? Pueblos todos. Alabadle. Así, hermanos, regresando al Salmo 117, el salmista está inspirado por el Espíritu Santo. Y mientras está siendo inspirado por este Espíritu, escribe y le pide al pueblo elegido por Dios, al pueblo del pacto de Dios, le pide que cante esta invitación. Alabad. Con esa figura poética que ya lo hemos mencionado, es la palabra jalel en el hebreo, alabar. Y si se fijan, esta primera frase termina igual, pidiéndole alabad. Alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle. Es una figura poética. Si ustedes se fijan, está diciendo lo mismo. De este lado, alabad a Jehová, naciones todas. Y ahora la decimos al revés. Pueblos todos, alabadle. Empieza y termina con el jalel. Esto para que no perdamos de vista que estamos ante un poema. Así que el pueblo de Israel está invitando no solo a los miembros del pueblo de Israel a alabar a Dios. Está invitando a quienes, hermanos, a las naciones, a los pueblos que están alrededor de ellos, para que esos pueblos también se unan a la alabanza al Dios de Israel, para que esos pueblos que no conocen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que esos pueblos que no conocen al Dios de Israel, también se unan en alabanza a Jehová. Incluso que se unan en alabanza a Jehová aquellos pueblos que posiblemente adoran a otros dioses. Imagínense el reto que tiene el salmista. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. ¿A quién tienen que alabar? A Jehová. Si tú crees en otros dioses, el salmista le dice, déjalos. Alaba a Jehová, al Dios de Israel, al Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob. El salmista entonces no se dirige exclusivamente a Israel, hermanos. Le habla en una primera instancia a las naciones, para lo cual usa una palabra en hebreo que es goy, y que lo traducen como naciones, pero en el sentido de aquellas naciones que son
extranjeras al pueblo de Israel. Aquellas naciones que van a recibir el nombre después de gentiles, porque no vienen de la simiente de Abraham. Así que Dios invita a que el pueblo de Dios le diga a los demás que no creen en Dios, alaben, elévenle cantos a Jehová. Díganle oraciones en donde reconocen lo grande que es Jehová. Pero yo no creo, pero alaba. Pero es que yo creo en tal Dios. Alaba a Jehová. Esa es la invitación y el reto el día de hoy. Ustedes y yo, hermanos, hoy formamos parte del pueblo elegido por Dios. Pero hermano, yo no soy descendiente de Abraham. Sí, es cierto, no tengo sangre de Abraham. Pero la sangre de Jesucristo le ha permitido que seamos adoptados, injertados al pueblo elegido de Dios. Así lo establece allá el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Y vean lo que nos dice Pedro, a usted que hermano, que no somos descendientes de Abraham, que aparentemente no entraríamos en ese pacto antiguo. Nos dice el apóstol Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Por Jesucristo. Por eso aquella promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está usted. Ahí está usted, hermano. Dice allá el apóstol Pablo en Romanos, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo libro silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. En esta figura poética, lo que usted y yo hemos pasado en este pacto es, somos injertados. Los que nos gusta ir al mercado de plantas allá en Xochimilco y lo tenemos al acceso, vemos, ¿no?, que está el cactus y con un cactus diferente aquí. Ha sido injertado, se alimenta de lo mismo. A mí no me gustan en lo personal, pero es parte de lo que se puede hacer. Hermano, usted forma parte del pueblo de Dios. Y usted está invitado entonces a alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, sí, alabadle. Pero usted está invitado también a que vayamos allá afuera y le digamos a los demás, alaba a Jehová. Tú que no crees en mi Dios, alaba a Jehová. Tú que crees en Virgen, santos y todos lo demás, alaba a Jehová. Porque formamos parte de ese pueblo. Entramos dentro del pacto dado a Abraham, que dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Pero hay personas entonces, hermanos, a nuestro alrededor que necesitan escuchar ese mensaje. Necesitan escuchar del Dios en el que usted cree. Abraham tuvo que presentar a su Dios. Isaac tuvo que presentar a su Dios. Jacob tuvo que presentar a su Dios. Moisés tuvo que presentar. Y cuando vaya con ellos, ¿quién les voy a decir que me manda? Diles que yo soy. Usted tiene que presentar a su Dios. Aún, hermanos, a personas que no lo conocen, o que si lo conocen, su concepto de Dios es erróneo, porque no es el concepto que Dios se revela en la Escritura. Seguramente usted y yo, hermano, hemos escuchado, es que todos creemos en el mismo Dios. ¿Eso es cierto, hermanos? Eso no es cierto, hermanos. Simplemente el Dios de un testigo de Jehová es diferente al Dios en el que usted cree. Porque el Dios de un testigo de Jehová no se encarnó. Porque Jesucristo no es Dios. Es que creemos en el mismo Dios. No, no creemos en el mismo Dios. El tuyo no se encarnó. No vino aquí, murió
para ti Jesús es un profeta nada más, o es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Por eso no podemos llamar hermano o hermana a alguien que profesa esa creencia. ¿Cómo es el Dios de los mormones? Poniendo nada más como ejemplo, y le doy lectura a una frase de Joseph Smith, el creador de los mormones. Dice este personaje: les diré cómo Dios llegó a ser Dios. Hemos imaginado y supuesto que Dios era Dios desde toda la eternidad. Refutaré esa idea y quitaré el velo para que puedan ver que una vez fue un hombre como nosotros. Ah, Dios fue hombre antes. Sí, que el mismo Dios, el Padre de todos nosotros, habitó en la tierra como lo hizo el mismo Jesucristo. Entonces no crees en el mismo Dios, porque mi Dios es eterno y siempre ha sido un espíritu, y después es que se humanó en Jesucristo. Es que todos creemos en el mismo Dios. No, hermanos, no creemos en el mismo Dios. Pero independientemente de esto, y regresando a nuestro Salmo 117 y el reto que nos presenta, es: imagínense al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en aquellos tiempos que se escribe el Salmo, que va cruzando entre los amorreos y les dicen: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle a mi Dios. Aquellos tiempos en los que el pueblo de Israel tiene como enemigos a los filisteos, diciéndole a los filisteos: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. En la época actual, hermanos, pasar con los testigos, con los mormones, con los que profesan religión católica u otras, budismo, hinduismo y cuántas hay. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, te presento a mi Dios. Por eso Salmo 117 es un reto. Esa es nuestra labor como iglesia. Seguramente ustedes y yo nos hemos encontrado en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de la escuela, e incluso con nuestros familiares que no creen en Dios o creen en un Dios diferente. Incluso, hermanos, me he encontrado últimamente que acomodamos a Dios a nuestra conveniencia. Es que yo no creo que Dios haga esto, porque no puede ser así. Ah, pues eso dices tú, pero la Escritura dice que es así. Tú no te acomodas a Dios, No acomodes a Dios a tu creencia. Es que yo no voy a la iglesia porque no creo que Dios me exija que yo vaya a la iglesia. Cuidado todo ese tipo de cosas, hermanos. Esa es nuestra labor como iglesia. Presentar al Dios en el que creemos. Presentarles al Dios que conocemos y que conocemos revelado en la Sagrada Escritura. Presentarles a esas personas quién es, qué es nuestra creencia. Dice por eso la Confesión de Fe de Westminster. Y vean la definición que nos da de nuestro Dios. Y ese es el Dios en el que vamos a presentar, que es un condensado de la Escritura. No hay sino un solo Dios, el único, viviente y verdadero. ¿Quién es? Y vean todas las características que tienen que presentarle a las demás personas. Mi Dios, hermanos, es infinito en su ser y perfecciones. Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible. Vean qué hermoso es nuestro Dios. Todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Ese es el Dios que debemos presentar. Y sigue diciendo la confesión: es inmutable y justísima y para su propia gloria. También Dios, y vean, este es el Dios en el que creemos, hermanos. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, y sobre todo, justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado
y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ese es el Dios que debemos presentar, hermanos. Ese es el Dios en el que creemos basado en la Sagrada Escritura. Así que presentemos a Dios. Digámosle a las demás personas: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, a mi Dios, al Dios en el que creo, porque es así. Y de hecho la definición continúa, ¿Quieren seguir conociendo cómo es nuestro Dios? Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda gloria, bondad, bienaventuranza. Es suficiente en todo, en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Por eso nos la pasamos diciendo durante nuestra vida y durante nuestros cultos: solo a Dios la gloria. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio, haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Por eso en nuestros cultos de adoración, en nuestras oraciones intercesorias, decimos: tú ya sabes. Tú ya sabes, porque tu voluntad es perfecta. Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos. Sigue diciendo: todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Aún las que hacemos en secreto, hermanos. Eso sí lo conoce Dios. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Ayer que veía unas escenas de Harry Potter, le enseñan al muchachito a cerrar su mente para que no pueda entrar el malo en su mente. Nada puede detener a Dios que entre en su mente. Tal vez tenemos un secreto que nadie sabe. Dios sí. Dios sí. Dice: es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandatos. A Él son debidos todo culto, adoración, servicio y obediencia que tenga bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. Qué hermoso es nuestro Dios. Así que enorme reto nos presenta el salmista: invitar a las demás naciones para que vengan a alabar a Jehová, para que vengan a alabar a Dios. Pero dice la segunda parte del Salmo 117, verso 2, hermanos, ¿qué dice? ¿Por qué alabar a Jehová? Sí, por favor, léanlo. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Hermanos, Jehová, el Dios que hizo pacto con su pueblo y el pueblo del cual nosotros hemos sido injertados, ha sido, es y será misericordioso. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Nuevamente, perdón que tantas veces lo exprese, pero qué hermoso. Porque pudiendo presentar el salmista al Dios guerrero: vengan, alaben a Dios porque es poderoso, porque es vengador, porque... ¿Cómo lo presenta? Como el Dios misericordioso. Invita a los que no conocen a ese Dios a que se unan a la alabanza, porque Dios es amor. La misericordia es parte del amor de Dios. No perdamos de vista, hermanos, la gracia de Dios consiste en que Dios nos da algo que no merecemos. Por eso somos salvos por gracia. No la merecemos y nos la dio. Es como un regalo. No lo merecemos y nos lo da. Pero la misericordia, hermanos, la misericordia es que no nos da lo que sí merecemos. ¿Qué merecemos, hermanos, al ser pecadores? La muerte eterna. Eso es lo que merecemos. Estar eternamente alejados de Dios. Porque le decíamos en la definición: Dios es santo.
No podemos acercarnos a Dios siendo pecadores. Nuestra condena entonces es, aléjate de mí. Pero la misericordia de Dios es que no nos da lo que sí nos merecemos. Nos da la salvación de nuestra alma. Así, hermanos, somos pecadores, sí es cierto. Eso nos tiene condenados a vivir separados de Dios por la eternidad, y eso es justo. ¿Por qué? Pues porque así lo estableció en su ley. Porque dijo, de cierto que el día que comas de este fruto, perecerás. Así lo estableció. Recibes castigo. Cuando preguntaban en uno de los miércoles sobre qué pasa con los aztecas, por ejemplo, ¿no? Que no conocieron la Biblia y decíamos, no tienen justificación de no conocer a Dios porque Dios se manifiesta en sus obras de creación. Sí es cierto, no tenían toda esta historia de Abraham, Isaac, Jacob, pero sí conocen a Dios a través de la creación. Pero además, ahí en los aztecas hay muchas personas que están condenadas porque son pecadores. Sí pudieron conocer a Dios por la naturaleza, pero si no lo conocieron por la naturaleza, Dios no está siendo injusto, porque ellos ya estaban condenados. Esa es la paga para toda la humanidad. Recibe lo justo, recibes el castigo establecido. Pero hermanos, el salmista nos dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Qué hermosa frase, porque la misericordia de Dios es la que nos da esa salvación. La gracia de Dios y la misericordia están juntas. Todos los pueblos, los creyentes y aún los no creyentes, están invitados a conocer su muy grande misericordia. Qué hermoso lo dice allá en Éxodo, hermanos, Éxodo 20, cuando habla de los mandamientos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está usted, hermano. Forma parte de esa misericordia. ¿Cómo no decirle a los demás, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, porque su misericordia está sobre mí? Porque su misericordia puede alcanzarte a ti, hermano. Puede alcanzarte a ti, vecino, puede alcanzarte a ti, familiar, puede alcanzarte a ti, compañero de la escuela. Grande es su misericordia. Y la otra invitación para la iglesia de hoy, hermanos, que dice el salmista, porque grande es su misericordia y su fidelidad es para siempre. El Dios en el que usted y yo creemos no cambia. Su promesa, sus palabras, su mensaje permanece para siempre. Hermanos, Dios no falla. Por lo que si Dios prometió algo, como se lo dijo a Abraham en su momento, seguro lo va a cumplir. ¿Cuándo? No sé. Si Dios prometió que va a venir una segunda vez, va a venir, Muchos quisiéramos que ya viniera ahorita. Imagínense que nos encontrara aquí en el templo. Qué hermoso. Pero no lo sabemos. Si Dios prometió algo en la Sagrada Escritura, lo va a cumplir. Sus promesas son para siempre. El salmista nos presenta entonces a su Dios, Jehová, como uno que es fiel. Nuestro Dios es fiel y por eso cantamos, por ejemplo, Él nunca nos deja. Siempre con nosotros está, nos levanta cuando caemos y su mano nos librará, porque tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él, ese canto. Cantamos cosas como, tu fidelidad es grande,
Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hermanos, concluyo. Somos una iglesia que creemos en el pacto que Dios hizo con su pueblo. Somos una iglesia que creemos que hemos sido injertados en ese pueblo elegido por Dios. Somos una iglesia que cree en un Dios soberano, que se humilló al tomar forma de hombre, que vino a morir en una cruz por amor. Somos una iglesia que cree en que ese Dios se humanó, sufrió, pero que también fue resucitado. Somos una iglesia que cree que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Somos una iglesia que cree en la misericordia de Dios como una muestra de su amor y que tuvo misericordia de mí, de usted. Somos una iglesia que creemos en la fidelidad de Dios, que en sus promesas las va a cumplir y no van a cambiar en ningún momento, y que Dios va a hacer todo lo necesario para que se cumpla en nuestra vida. Ahora, si eso es en lo que creemos, pues vamos a salir al mundo. Vamos a salir con nuestros compañeros de la escuela. Es que yo creo en Darwin. Está bien. Sal y preséntales a tu Dios. Es que yo creo en... Está bien. Preséntales a tu Dios. Llevemos este mensaje a todas las naciones. Llevemos este mensaje de quién es nuestro Dios a nuestros conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, a nuestros propios familiares que tal vez creen en un Dios diferente al de nosotros. Y hagamos la invitación a unirse al pueblo de Dios. Invitémoslos a alabar a Dios. Dice el canto: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén.